Sí, buenas tardes para todos los que nos ven y nos escuchan. Y para los invitados en el día de hoy, al compañero Gerardo Yumi Tapias, la compañera Olga Lucía Quintero, la compañera Isabel Olaya y desde luego el equipo de trabajo de comunicación de la CUT. El tema de hoy es referente a los 3 años del mandato del desgobierno de Duque. Y se trata pues entonces de intercambiar ideas con ustedes, con los invitados. Y bueno, y la pregunta rutinaria que le hacemos es referente a cómo ha sido el gobierno de Duque con relación pues a los indígenas, en primer lugar, y luego a la compañera Isabel, el tema de los afros, y la compañera Olga Lucía, el tema de los campesinos. Entonces, vamos a dar el uso de la palabra inicialmente a las mujeres, porque pues desde luego también ha sido muy golpeada en este momento. Ha sido por parte del gobierno desprotegida y el feminicidio y todo lo que nosotros vivimos. Entonces, iniciamos con la compañera Olga Lucía Quintero. ¿Cómo ha sido estos 3 años de Duque con relación a los campesinos? Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Primero agradecer por este espacio donde podamos compartir un poco la perspectiva que tenemos frente a los 3 años de gobierno de Iván Duque. Primero, decir, mi nombre es Olga Lucía Quintero, hago parte de la Asociación Campesina del Catatumbo y a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva. Ya he compartido espacio con el compañero Gerardo Yumi, precisamente en la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Y quiero partir mi intervención por ahí, decir que tanto indígenas como campesinos, como afrodescendientes, organizados en la Cumbre Agraria, iniciamos un proceso en el año 2014, cuando después de unas movilizaciones fortalecidas, logramos sentar al gobierno nacional y con base a estas negociaciones logramos que se firmara el decreto 870 del 2014 en el mes de mayo. Dentro de esa negociación había quedado que se trabajaría precisamente en algunas regiones, específicamente hablamos de Arauca, Antioquia, sur de Bolívar, Cauca y Catatumbo, la región de donde pertenezco. Aquí el sector campesino, pues veníamos trabajando fuertemente con unas mesas que llamamos en algunos lugares como las mías, Mía Catatumbo, Mía Cauca, Mía Arauca y así sucesivamente. Donde llegamos a unos acuerdos importantes en materia de garantías, en materia de infraestructura, en materia de desarrollo para la región que beneficiaran de manera pertinente y oportuna al campesinado. En el caso del campesinado, pero también sucedió con los pueblos indígenas y con los pueblos afros. Desafortunadamente, cuando entró el gobierno de Iván Duque, todo ese proceso de diálogo que se venía desarrollando tanto en la Mesa Única Nacional con la Cumbre Agraria y el gobierno y las mesas regionales quedaron prácticamente en parada.
Es decir, que los acuerdos que se venían o que se habían firmado no se han vuelto pues a abordar, por decir, en la mayoría de los sitios. Y esto pues trae unas consecuencias, ¿sí? Primero decir que el gobierno nacional ha guardado silencio frente a estos espacios. O sea, los desconoce, y lo digo con causa propia porque nosotros, en el marco del paro nacional que acaba de pasar, acá en Norte de Santander, nosotros duramos 33 días sobre la vía en manifestación. Y a la hora de negociar con el viceministro Juan Pablo Díaz Granados, la argumentación que él da es que la cumbre agraria no existe, que las mías o las mesas regionales no existen, que eso era en el gobierno anterior, es la argumentación que dan. Afortunadamente habíamos enviado peticiones donde nos habían respondido de que sí reconocían la mía, Catatumbo, pero que tenían un problema de contratación de operarios para poder activar y el traslado de los funcionarios y todo el tema logístico. Ese fue el argumento. Otro elemento es que pues el hecho de guardar silencio y desconocer la Mesa Única Nacional, pues desconocen que hay un decreto y que ese decreto se mantiene vigente. Otro elemento ha sido la falta de recursos económicos para poder reactivar los diálogos regionales. Y otro elemento es la dilación en los ejercicios de convocatoria de estos espacios. O sea, siempre han habido dilaciones por parte del gobierno, que no es de extrañar, y hago la relación precisamente con lo que tiene que ver ahorita con el paro nacional. Y tiene que ver mucho porque se negó a un diálogo nacional, así como se ha venido negando en estos últimos 3 años de seguir avanzando en los diálogos regionales y nacionales como la cumbre agraria. ¿Qué consecuencias trae esto para nosotros como sector campesino? Primero, hay que recalcar que la situación en los territorios cada día es más compleja en materia de garantías, y como es bien sabido, alrededor de 1.200 personas han sido asesinadas desde la firma del acuerdo a la fecha. Un gran número en el gobierno de Iván Duque, que es donde más se ha agudizado la crisis para el sector campesino y los líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes. Otro elemento es la imposibilidad de hacer parte de las decisiones que puedan afectar a las comunidades campesinas. En este caso, y me refiero específicamente al Catatumbo, mientras nosotros exigimos que se implemente el acuerdo de paz y que se implementen los PDs o el PENIS, que están en el marco del acuerdo final de paz, el gobierno implementa erradicación manual forzada e implementa zonas futuro e implementa Catatumbo sostenible, que desnaturalizan el acuerdo de paz, que son temas que se han abordado no solo o que quedaron estipulados en el acuerdo de paz, pero que también han sido abordados en la mesa campesina del Catatumbo y que han sido abordados también en la cumbre agraria. Que es Tú un te tema sigues refiriendo, para nosotros. te sigues refiriendo al decreto 814. 814, sí, ¿Eso fue en qué año? 870 del 870, eso. 2014. Ajá, Ah, 870 del 2014. Ajá. Esto también, ¿a qué nos lleva? A una pérdida de confianza entre las instituciones y las comunidades. Pues siempre ha habido desconfianza, pero al menos cuando hay un diálogo, genera al menos un puente para la resolución de las problemáticas estructurales que tiene una región o una comunidad. Sin embargo, al no haber ese diálogo, porque el gobierno de Iván Duque se ha caracterizado por no dialogar, por cerrar todos los puentes, pues así es muy complicado poder tener esa comunicación y expresar y mirar posibles soluciones. Eso ha sido una característica de este gobierno. Olga, entonces vamos a tratar de redondear la primera parte para darle entrada a los demás participantes. Ok. Tienes un minuto. Listo. Y
Y lo que se evidencia es que no avanzamos ni en materia de sustitución, ni en materia de la implementación de los PD, que ya lo habíamos mencionado. En el caso de nosotros, no ha habido voluntad para la implementación o la constitución de zonas de reserva campesina, o al menos el impulso de resolución de problemas interculturales, que para todos es muy importante. O, por ejemplo, la zonificación ambiental participativa, que también ayudaría a organizar al menos muchos de los problemas territoriales que tenemos y que el gobierno ha hecho oídos sordos a esa problemática. Dejaría por ahí. Muchas gracias. Bien, en el caso de los afros, para la compañera Isabel, pues desde luego se aprobó una ley 70 en el año 1993. ¿Esa fue reevaluada o han seguido desarrollando esa ley? ¿O qué problemas tienen con relación a eso en estos 3 años? Eso hace referencia a la recuperación de territorios ancestrales y ecosistemas y todo el tema de las minerías, la industrialización, etcétera. Entonces, no sé si se mantiene esa ley 70 o la reevaluaron o llegaron a otros acuerdos. Bueno, muy buenas tardes a los ponentes, al compañero Omar, y el agradecimiento a nuestra central por este espacio donde estamos los afros, los campesinos y los pueblos ancestrales que hemos vivido excluidos de una vida digna en nuestro país. Con respecto a los afros, antes de abordar el tema de la ley 70, quiero manifestarle que desde la época, en toda la vida de la República, hemos luchado por una vida digna, por una vida incluyente, con justicia social. Y seguimos luchando, pero solamente recibimos latigazos, discriminación, asesinatos, masacres, desplazamiento, violación a los derechos humanos. Y es así que en el año de 1993, luego de la Constitución, que en ese artículo transitorio 55 de 1991 reconoce ese derecho a la propiedad colectiva de las comunidades y la protección de esa identidad cultural, y lo cual da como nacimiento a esa ley 70, que es una ley que nace en 1993, importantísimo para los pueblos afro, pero que hemos exigido una modificación a la norma, a la ley, y hoy no se ha podido dar esa modificación. Quiero precisar que para la adjudicación de las tierras baldías, orientada pues por la norma de la ley 70, y que crea esa forma administrativa de los pueblos afro, de los consejos comunitarios, una ley que se fundamenta en la Constitución Política de 1991, una ley que genera derechos fundamentales para la sociedad y para el reconocimiento que vayan a beneficiar a los pueblos afros, a pueblos afros que están asentados en su gran mayoría a lo largo y ancho de la costa pacífica, de la costa atlántica, pero que hemos vivido excluidos. Pero con respecto al gobierno de Iván Duque, 3 años de dolor, 3 años muy críticos, sin políticas públicas que beneficien al pueblo afro, igual que nuestros hermanos indígenas, igual que los pueblos de campesinos. Y nos hemos reunido a las organizaciones, le hemos presentado a la Presidencia de la República
diferentes organizaciones a lo largo y ancho del territorio colombiano propuestas y exigencias de que se nos tengan en cuenta. Y no se nos ha tenido en cuenta. Y sabemos del Plan Nacional de Desarrollo que allí hay un articulado donde se debían generar unas políticas públicas para los hombres, para las mujeres afrodescendientes. Pero ahí quedó en el papel, como todo, como la ley 91, la Constitución Política del 91, que todos teníamos una expectativa por la Constitución del 91, porque se le iba a dar pues esa potestad a los pueblos para que se les respetaran los derechos, y todo quedó en el papel. Y esas expectativas nos tienen hoy a ese llamado de juntarnos, y no para este gobierno, que ya se está de ida, pero nos toca juntarnos para el próximo gobierno que viene a presentar propuestas para esos nuevos representantes a la Cámara, para esos nuevos senadores, para el nuevo presidente, para que incluyan en sus programas políticos esas propuestas que nosotros los hombres y las mujeres afro les vamos a presentar. La situación es muy difícil en el país. Nosotros vivimos con mayor arraigo la discriminación, el desplazamiento, igualmente que nuestros hermanos indígenas, que hoy quiero hacer ese reconocimiento por ese Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por toda esa cultura, por toda esa historia, por toda esa resistencia, y que hoy nos toca unirnos a todos para enfrentarnos pues a este gobierno que se ha olvidado, que ha expedido normas, pero han quedado en el papel. Es el llamado, pues, a mis hermanos afrodescendientes para que enrutemos esa defensa de nuestros territorios, enrutemos esa defensa de nuestra cultura, de nuestra ancestralidad, para poder que en esos nuevos planes de desarrollo queden inmersos las políticas públicas de los pueblos afro. Entonces, compañeros, decirles que nosotros somos parte importante en nuestro país. Nosotros hemos ayudado a construir la sociedad en nuestro país. Pero hoy somos discriminados. Cuando un afrodescendiente recrimina por ser excluido, nos dicen que es que nosotros también estamos discriminando. No podemos reclamar lo que nos pertenece. Somos parte esencial, como nuestros hermanos y hermanas indígenas, como los campesinos, como todos los que vivimos en este país. Somos parte esencial para exigir unas condiciones dignas para todos y para todas. Bien, de igual manera al compañero Gerardo Jumi, la verdad que los indígenas, igual que los afro, los campesinos, han venido jugando un papel muy importante en la exigencia de la democracia y la exigencia del cumplimiento de los acuerdos y las movilizaciones constantes. Más adelante veremos cómo ha sido esa situación, pero quisiera saber si esos acuerdos a que han llegado con el gobierno los han cumplido o simplemente desconocen a los indígenas, a sus organizaciones y a sus mayores, etc. Entonces, ¿qué nos tiene que decir el compañero Gerardo? Sí, muy buenas noches y gracias por la invitación, y a todos los participantes y escuchas de este programa un inmenso agradecimiento y saludo fraternal. Bueno, nosotros estamos pues en el contexto de que estamos aparentemente celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del mundo. Esta es una proclama de la Organización de las Naciones Unidas para reconocer el valor, el conocimiento, la cosmogonía, filosofías, prácticas culturales y espirituales
que le han dado equilibrio al sostenimiento de la diversidad humana y biológica del mundo. Pero por otra parte fue proclamado este Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo para proteger a los pueblos indígenas de tantas persecuciones, vejámenes, ignominias contra los pueblos indígenas, persecución y exterminio. Y en Colombia no es ajena la situación de la persecución, del exterminio, los asesinatos, es constante. Hasta la firma del acuerdo de paz llevábamos casi 30.000 asesinatos, 3.000 asesinatos contra los pueblos indígenas. Y luego de la firma del acuerdo de paz del año 2016 hasta la fecha, en estos 5 años, continúan la persecución, el exterminio, los asesinatos, continúan los desplazamientos, los confinamientos, la falta de garantías. Nosotros para el cuatrenio 2018-2022 acordamos con el gobierno de Iván Duque 10 billones de pesos. A la fecha no se han ejecutado ni el 10% de esos 10 billones de pesos. También en los acuerdos de paz de La Habana fuimos junto con algunos sectores de comunidades negras a través de la Comisión Étnica para la Paz, logramos ser el tercer actor de negociación en La Habana, Cuba, logrando un capítulo étnico en el acuerdo final de paz. Solamente el 10% de cumplimiento, es decir, el 90% no hay cumplimiento. Era necesario las consultas previas, era necesario, según el acuerdo de paz en su capítulo étnico, los desminados humanitarios, la sustitución de cultivos en ciertos territorios, pero eso no se ha cumplido. Entonces, esa es la situación. Para este año ya tenemos 26 homicidios, casi 30, pues porque nos falta, hay hechos victimizantes casi diarios, hay explosiones de minas antipersonales, todo eso lleva pues a unos homicidios contra dirigentes y miembros de comunidades indígenas que si nos descuidamos el hecho se va quedando sin contabilizarse, sin actualizarse la matriz que contabiliza esos hechos victimizantes. Entonces la situación para los pueblos indígenas no es de festividad como debería ser en esta temporada del mes de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y el gobierno de Iván Duque, pues digamos, para terminar esta parte de mi intervención, ha sido nefasto porque no hay cumplimiento en el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo, la violencia se incrementó en los territorios indígenas, las políticas públicas no se están cumpliendo. Esa es la situación, compañeros y compañeros. Sí, hay la situación del tema de la producción agrícola, la producción agropecuaria. De verdad que las importaciones pues ha llevado a una situación crítica al campo en general, a los afros que también están en las zonas ancestrales, a los indígenas, a los campesinos. ¿Cómo está esa situación para la reactivación económica y cómo es el tema de las importaciones y el tema de que están prácticamente entregando los territorios para las minerías y para las fuentes hídricas? Las están entregando en concesión. La compañera Olga Lucía, ¿cómo nos explica todo ese tema y cómo ha sido la respuesta del gobierno sobre ese tema?
Bueno, frente al tema de la economía campesina, por decirlo así, es un tema que mantiene siempre en el debate. Primero porque si no hay, si no hay alternativas de soluciones, pues muy difícilmente el campesinado, por ejemplo, el Catatumbo, va a poder sembrar alimentos, ser autosostenible y abastecer ciudades cercanas, ¿sí? Eh, Desafortunadamente, la economía, y me voy a referir específicamente al territorio que yo hago, al que yo pertenezco, la mayor economía de la región del Catatumbo está enfocada en el tema de los cultivos de usos ilícitos. Y por eso la importancia que se pueda hacer sustitución de cultivos para poder hacer esa transición. Mientras tanto, a ciudades como Caña, por ejemplo, llega el plátano, llega la cebolla de otras partes, y cuando digo de otras partes no es precisamente de la cebolla de Boyacá o el plátano de Arauca o del Urabá, sino viene del exterior. Y pues esa situación nos pone a nosotros también en una situación muy compleja. Primero porque lo que se quiere retomar precisamente es que la gente pueda sembrar alimentos y que pueda también ser autosostenible, no depender del exterior ni de otras ciudades cuando hay una tierra que es fértil y que puede tener diversidad de variedades en la alimentación. Es un tema que se va también con el tema del impulso de las zonas de reserva campesina. Lo vemos como una oportunidad precisamente para implementar los planes de desarrollo sostenible que van con el tema de la agricultura, la infraestructura, el acceso a tierras, pero también la protección del ambiente. Y cuando digo protección del ambiente es también tener esa conciencia de la no explotación irracional de los recursos naturales, es defender nuestros páramos, es defender los ríos, y creo que esa es la tarea que tenemos. Hay una política dirigida por parte, pues, del sistema, por decirlo así, que está más enfocado, interesa más Minesa, ¿sí? Que el páramo de Santurbán, o puede estar más enfocado a abrir la carretera del carbón, una carretera de 4G de la Gabarra hacia la Mata en el Cesar, que ir a expropiar o desabastecer de los recursos naturales a una región donde habitamos campesinos, indígenas, que no es solo el tema de la alimentación, es también el tema del medio ambiente y es también el tema cultural y la permanencia en el territorio. Todo va de la mano, ¿sí? Y que si se sigue trayendo alimentos del exterior y no se fortalece el campesinado desde todos sus ángulos, pues muy difícilmente vamos a poder tener una soberanía alimentaria a futuro. Bien, ¿cómo es el tema de lo referente a las consultas que se dan, que se presenta la minería, violan sus territorios? El tema de los combustibles, la producción de la minería manual, etcétera. La compañera Isabel, ¿cómo es esa situación allí que cada vez más pues, se convierte en una situación bastante complicada para los afros en sus territorios? Bueno, y eso se convierte en algo muy difícil, compañeros, porque nos lleva al desplazamiento de la población. La minería, que no es una minería ancestral, sino que es una minería manejada por unas multinacionales, manejada por unos grandes pools que manejan pues el territorio con ciertas personas que amenazan a los pobladores del Pacífico colombiano y los están despojando de su tierra.
quien no participa en esta labor, en este trabajo de la minería, es asesinado. Hoy lo que es el territorio de la costa del Pacífico, lo que es Buenaventura, Timbiquí, Micay, el mismo Chocó, que escuchamos ayer una noticia de una minería de una multinacional y donde hubo hasta asesinatos y donde nos están desplazando a la población. Es una situación muy difícil y esa situación que viene directamente de quienes manejan el país. Porque en Buenaventura hubo un sitio que se llama, bueno, es en la vía de Cali a Buenaventura, donde allí hubo una gran minería y donde quedaron muchas personas en medio, pues, del río, en medio de las peñas, porque los asesinaban. Y hoy Buenaventura, hoy Guapi, hoy Tumaco, hoy Chocó, y lo que es la costa del Pacífico, estamos viviendo a mayor profundidad la situación de la minería con un solo fin, con el fin de desplazar a la población, pero con el fin de ganarse esos recursos que se pueden trabajar de otra manera y que afectan el medio ambiente, que afectan el hábitat de nuestro territorio. Pero yo quiero, compañeros, si me permite, también manifestarle que todo esto ha traído a esa inseguridad en nuestro territorio. Hoy nos estamos quedando sin los jóvenes. Hoy nuestros jóvenes son asesinados. Ayer me llamaron 2 compañeros, salimos de Buenaventura, porque los que van a sus faenas ilícitas del contrabando, de la minería, si los jóvenes no asisten participar, jóvenes que están estudiando en la universidad, jóvenes que están en los colegios, en la educación media, los asesinan. Entonces, todo este flagelo del que quiere conseguir más a costa de la población nos está afectando. Entonces, ¿qué queremos? Necesitamos unas políticas claras del gobierno, unas políticas de Estado que eviten esa situación que está viviendo las comunidades, y no es solamente en el Pacífico colombiano, es en todo el territorio colombiano, en el Cauca, en Suárez, en todo el territorio colombiano hoy, por falta de unas políticas que en verdad beneficien al pueblo y que solamente están sufrutándose las grandes multinacionales, y que allí tiene que ver el gobierno con esto. Allí tiene que ver porque se les mandan las informaciones, se les comenta cómo está viviendo las comunidades, pero no pasa absolutamente nada. Y lo mismo lo que es el combustible. El combustible es una mafia que existe en los territorios. El combustible, la minería, la misma agricultura, los productos que llegan a nuestro territorio no son del territorio. Vienen del Ecuador, vienen del Perú, vienen de otros países y entran por el puerto para distribuirlo a todo el territorio colombiano. Y productos que llegan, que hay que pagar hasta vacuna para poder ingresar los productos que nuestros campesinos del Pacífico colombiano cultivan y que ya no se puede cultivar, porque como se está viviendo la situación ahora en el territorio es muy difícil. Desde aquí, desde la CU, desde FECODE, desde los territorios, desde el pueblo indígena, el pueblo afro, los campesinos, los líderes, le pedimos de verdad a este gobierno que legislen, que gobiernen al Congreso de la República de verdad de frente para el pueblo, porque el pueblo ya no aguanta más. No hay que comer en los territorios. Y hoy, pues, con este monopolio direccionado desde el gobierno nacional,
porque, mire, los grandes que tienen las acciones portuarias en Buenaventura, donde llega la alimentación, adivinen quién es, uno que nos atacó en estos días, a FECODE y a los maestros y maestras, que nos atacan, ustedes ya saben quién es, y tiene unas grandes acciones en el puerto, y que no le importa si el pueblo se está muriendo de hambre o no. Ese es el país que vivimos. Aquí nos toca seguir resistiendo para ver cómo aguantamos pues todas estas políticas lesivas y nefastas de este gobierno. Bien, hemos visto en el paro, los dos paros, la de noviembre del 2019 y la del 28 de abril, los indígenas siendo protagonistas. ¿Por qué esa persecución a los mayores? ¿Por qué esa persecución a las autoridades indígenas, compañero Gerardo? ¿Por qué esos asesinatos colectivos? Bueno, nosotros presenciamos lamentablemente toda una suerte de estigmatización. Se ha ido, digamos, incrustándose en el Estado o en los organismos del Estado personas racistas. Aún este Estado es un Estado monocultural, es un Estado racista. Y entonces desde el mismo adentro del Estado todavía hay esa estigma contra los pueblos indígenas, y de ahí que entonces hay departamentos más que otros más racistas. Esa es la situación. Ahora, también es un país que se acostumbró a la violencia y encuentran en los indígenas un riesgo, un peligro, y por eso es más fácil perseguirlos, es más fácil frenarlos por la vía del asesinato. Eso es lo que sucede lamentablemente. Ahora, los pueblos indígenas también somos parte, digamos, del sector popular y democrático de Colombia. Por eso sentimos como nuestro la pobreza al que nos han sometido a la mayoría de los colombianos por parte del régimen político, económico y militar de esta sociedad, ¿cierto? Entonces, de ahí que entonces, bueno, los protagonistas fueron muchos, no solamente los indígenas. Claro está, los indígenas fuimos un aporte importante en las pasadas movilizaciones, pero ahí las juventudes, los sectores barriales, los sectores afro, los sectores campesinos, estudiantiles, los sectores sindicales, trabajadores, todo el mundo tuvo su gran aporte y tuvo su gran protagonismo. Los muchachos de la primera línea, las muchachas de la primera línea, todos contribuyeron, absolutamente todos, a la movilización, a las jornadas del paro nacional, y lo que se fue generando conformándose en una movilización generalizada. Todos contribuyeron absolutamente, pero por supuesto sí causó algún nivel de aprecio, de admiración, digamos, a la movilización indígena. Vieron ustedes que los indígenas en el pasado reciente se han movilizado por sus propias reivindicaciones, y en esta oportunidad no hubo reivindicaciones propias, sino que las reivindicaciones eran las reivindicaciones de todos los colombianos, ¿cierto? Estuvimos sumados a los pliegos de emergencia, a las movilizaciones y a las barricadas, a las interrupciones de vías. Ahí estaban los indígenas. Eso brevemente podríamos señalar, estimado Pedro Luis. Bien, nosotros, el Comité Nacional de Paro, las organizaciones sociales, los indígenas, los campesinos,
los agropecuarios. Tuvimos la posibilidad de negociar con el gobierno, que finalmente negó esa oportunidad. No escucha, no dialoga, no negocia el gobierno. Y no hace, y la violencia fue generalizada por parte de las mismas instituciones públicas, por funcionarios públicos. Entonces, nos tocó presentar proyectos de ley. ¿Ustedes cómo considera la compañera Olga Lucía que nos hayamos abocado a presentar proyectos de ley porque el pliego de emergencia no fue resuelto y se negó dar salida a toda la problemática que hemos planteado? ¿Cómo ven ustedes en sus organizaciones esta situación? Bueno, la verdad es que vemos con buenos ojos que seguimos poniendo en la cancha del gobierno y pues en este caso del legislativo las propuestas, ya no simplemente en un pliego de emergencia, sino ya propuestos como un borrador para declararse ley de la República. Ahora queda bajo la responsabilidad del Senado en su conjunto y del Gobierno Nacional de avanzar en la promulgación, bueno, primero pasar por los 4 debates correspondientes y su debida promulgación, y que esto pueda traer algún efecto positivo para los diferentes sectores y en general para el país. Desde mi organización vemos con alegría pues que se haya avanzado en este aspecto. Esperemos que tengan la altura política el Senado de la República. No dudo que la bancada alternativa va a apoyar estas iniciativas. Esperemos que el resto de los congresistas lo puedan hacer en vista de que critican porque salimos a paro. Generamos malestares porque un día hombres, mujeres, campesinos, indígenas, afrosindicalistas, primeras líneas, salimos a las carreteras a decir: queremos que nos atiendan, queremos que nos escuchen, aquí están las propuestas. Sin embargo, ya lo has dicho, la respuesta ha sido violenta, que dejó un sinnúmero de muertos, detenidos, desaparecidos, heridos, y que la respuesta fue violenta. La respuesta nuestra siempre ha sido propositiva y esperemos de que haya una correspondencia a esas propuestas que hemos lanzado al Congreso de la República. Bien, la compañera Isabel, uno de los grandes problemas del 28 de abril fue el tema de la reforma tributaria. ¿Cómo ve usted esta nueva reforma tributaria que está planteando el gobierno? Peor. ¿Sí soluciona los problemas sentido de la población? Es peor que la anterior, donde en sus articulados para los trabajadores especialmente tiene cosas muy lesivas como es el congelamiento del gasto público para el pueblo colombiano en general, porque yo como líder sindical, como ejecutiva de FECODE, quiero decirles que nosotros solamente no defendemos a los maestros y a las maestras de Colombia, sino que defendemos y luchamos por todo el pueblo. Y como luchamos por todo el pueblo, nos damos cuenta en ese análisis que hacemos a esa propuesta del gobierno, que allí va es a acabar de precarizar la situación en el país. Esos ahorros que piensan hacer con esa nueva reforma, lo que va es a empobrecer más al pueblo, a traer más desempleos en nuestro país, y nos llama a que acudamos a todo eso llamado de nuestras organizaciones, de las centrales obreras, de nuestra CUT, para seguir
defendiendo pues una reforma o una reforma que en verdad beneficien al pueblo. La reforma que está hoy cursando en el Congreso de la República no va a beneficiar al pueblo colombiano y por ende a los indígenas, ni a los afros, ni a los campesinos de nuestro país, que somos los que hemos llevado pues el latigazo a mayor profundidad y proporción de este gobierno. Entonces nos toca prepararnos para seguir reclamando unas políticas de verdad que nos beneficien a todos. Y con respecto, me disculpa Omar, con respecto a esos proyectos que se presentaron en el Congreso de la República, la única manera que podemos lograr que esos proyectos de ley sean efectivos y sean aprobados es que cambiemos por completo el Congreso de la República, porque hoy como está el Congreso de la República es difícil. Eso fue una táctica que la aplaudo, la táctica de todas esas peticiones que se hizo con el pliego de emergencia, presentarla al Congreso de la República. Lo que pasa es que tenemos la gran mayoría de congresistas que no le importa lo que sufre el pueblo. Entonces nos toca prepararnos para el 2022. Nos toca prepararnos para en las calles exigir que esos 10 proyectos de ley sean aprobados en el Congreso de la República. De otra manera, es muy difícil. Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se hizo presente por acá, por Colombia, en el PAR. Hizo 48 recomendaciones. ¿Cómo ve Gerardo, el compañero Gerardo, esta participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo se debe enfrentar la exigencia al gobierno para que cumplan todas esas recomendaciones? Y además también cómo ve el tema de la reforma tributaria para los indígenas. Bueno, digamos, la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA fue oportuna, fue necesaria, fue una solicitud muy sentida de los colombianos y sobre todo de la gente movilizada y sufrida y atropellada por el régimen. De modo pues que estuvo bien ese informe que presenta esta comisión. Lástima que el gobierno no haya tenido, digamos, la audiencia o no haya tenido, digamos, la voluntad de cumplir con las recomendaciones de la comisión. Es lo lamentable. Pero pues digamos, un gobierno déspota como el que tenemos no es para más, no va a dar más que lo que es. Eso es lo lamentable de ese informe, no por el contenido es un contenido importante que recoge los dolores y las angustias y las denuncias que presentaron los colombianos que estuvieron, digamos, en la movilización. Lo lamentable es que el gobierno no hace caso, no acoge las recomendaciones, al contrario, desoye y desobedece esas recomendaciones. Sin embargo, es un precedente muy importante que deja un organismo internacional habiendo observado la situación, digamos, lamentable por la que atraviesa los colombianos, digamos, por cuenta de una desinstitucionalización del Estado y por cuenta de que tenemos un gobierno y un régimen que no tiene ninguna vergüenza, que no tiene ningún acatamiento, ninguna observancia al cumplimiento y al respeto de los derechos humanos y menos a las recomendaciones
de esta Comisión Internacional de la OEA. En cuanto, ¿me repite la segunda pregunta, Pedro Ahí, Luis? ahí hay dos temas, que es el tema de los proyectos de ley que se presentó por parte del Comité Nacional de Paro y el tema de la reforma tributaria. Ah, ya. No, pues en relación al proyecto de ley, A los pues nosotros proyectos. como pueblos indígenas acompañamos ese proyecto de ley, teniendo en cuenta pues el gobierno, como ustedes mismos ya lo han dicho en este foro, que no tuvo ninguna voluntad de concertar, de negociar, de ninguna voluntad de negociación. Esto es, digamos, un proyecto de ley que simboliza un desgobierno, simboliza una mala voluntad del Ejecutivo para escuchar los clamores, las propuestas y la movilización del pueblo colombiano. En ese sentido, pues es importante el proyecto de ley porque recoge todos los sentires del movimiento popular colombiano movilizado. En cuanto a la reforma tributaria, pues digamos, primero que el pueblo colombiano movilizado haya derribado un proyecto nefasto, estuvo bien, pero digamos, el proyecto de ley en curso que continúa el gobierno, digamos, defendiendo en el Congreso, pues es igualmente nefasto. El gobierno, mientras sea el mismo régimen el que continúe en el poder, vamos a tener año tras año más impuestos, más pobreza. Por eso yo comparto con la compañera Olaya, quien dice que por eso es que tenemos que cambiar el Congreso, que tendríamos que cambiar el gobierno o el régimen si se quiere. Estamos los pueblos indígenas completamente de acuerdo con esa posición. En 2 minutos, compañera Olga Lucía, ¿cuál es el llamado que le hace usted a la población colombiana y sobre todo a la juventud colombiana? Bueno, lo digo en varios puntos. Primero, a que debemos de mantenernos en la movilización cuando sea necesario. No podemos dejar de movilizarnos para exigir nuestros derechos. Segundo, que no hay que perder la esperanza de la paz y hay que seguir exigiendo el cumplimiento del acuerdo de paz. Y tercero, depende del pueblo colombiano, movilizado y no movilizado, marcar la diferencia para el año 2022. Ese es como el llamado y hacer veedores de lo que pasa en el Congreso de la República y seguirle exigiendo al gobierno que en el poco tiempo que le queda atienda a la población las necesidades y que salga de la comodidad de la televisión, que salga de la comodidad de la Casa de Nariño y que se meta a la Colombia real, a esa Colombia profunda, en necesidades y en dificultades, y que se generen garantías para la vida y la permanencia en los territorios. Isabel, la misma pregunta, 2 minutos. ¿Cuál es el llamado que le hace a la población colombiana? Bueno, el llamado que hago es a que continuemos resistiendo. Hay que resistir, hay que continuar, no hay que bajar los ánimos, no nos estamos enfrentando a cualquier persona, es un gran monstruo que no es de poca monta, pero vamos a resistir, pero tenemos que llegar a ese cambio de gobierno para que se nos pueda permitir instituir en nuestro país unas políticas públicas que nos pueda beneficiar a todos, pero que creamos en nosotros, creamos en nuestros líderes. Debemos de saber quién es el verdadero enemigo del pueblo colombiano. No le hagamos la jugada a la ultraderecha, no le hagamos la jugada al gobierno de Duque, a su centro democrático, a todos los que no quieren el país, atacándonos entre nosotros. Con esas diferencias que tenemos, unámonos, juntémonos para poder sacar a este país tan bello
que ha vivido pues los embates de todos estos gobiernos para poderlos sacar adelante y que algún día podamos vivir en paz, podamos vivir con dignidad y que la igualdad sea de verdad una realidad en nuestro país. Ánimo para todos y para todas, sigamos adelante y en unidad. Igual pregunta para el compañero Gerardo. ¿Qué tiene que decir el pueblo colombiano? ¿Cuál es el llamado? Gerardo. Sí. No, al pueblo colombiano el llamado que queremos hacer es que tenemos que mantener una sociedad movilizada, convertirnos en una sociedad política, transformadora, que sea la movilización como un patrimonio social de los colombianos, como un patrimonio político, hacer ese uso del derecho constitucional a la protesta social. Por supuesto, siempre invocamos a una protesta pacífica, a una protesta por nuestros derechos, muy distante de aquella situación violenta en que algunos promueven, muy distinta y distante de aquella situación donde el régimen y el gobierno califica de que somos una protesta violenta, somos la protesta pacífica. ¿Qué tiene que decir el pueblo colombiano? ¿Cuál es el llamado? Bien. ¿Hubo ahí un retorno? Sí. Entonces continúe, compañero. Termine. No, ya dije, tenemos que mantenernos unidos y yo creo que el llamamiento que tenemos que hacer es también hacer el ejercicio del derecho democrático a elegir y ser elegido y a votar por el programa de gobierno que más le convenga a los colombianos, y creo que nosotros estamos aproximándonos a una oportunidad política importante de renovar el Congreso de la República y de tener un nuevo gobierno democrático y que haga las transformaciones sociales, políticas y económicas en esta sociedad. Muy bien, entonces les agradecemos a los tres compañeros, a Isabel, a Olga Lucía, al compañero Gerardo, todos sus aportes. Les agradecemos inmensamente todas esas experiencias y conocimientos que tienen sobre los diferentes temas. Y bueno, ustedes también son una esperanza para el pueblo colombiano. Nosotros siempre esperanzados en los indígenas, en los afro, en los campesinos, y que ojalá no nos acordemos cuando estemos solamente en la pelea callejera, sino que constantemente busquemos la forma de unificarnos para ir unidos a ese cambio que está exigiendo el pueblo colombiano, que lo necesita el pueblo colombiano y que gobierne para el pueblo y no para el 1% de privilegiados. Que estos gobiernos legislan y gobiernan para ese 1% de privilegiados, porque es una democracia herencial, que se van pasando el poder los herederos. Bajo plomo es lo que hay, es su consigna contra nosotros. Bien, entonces les agradecemos, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego, muchas gracias.